Cristo el fin de la ley. Ahí vamos a empezar. Nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo define algo contundente de nuestro Señor Jesucristo en Romanos capítulo 10 versículo 4. Acuérdense que estamos tratando de ayudar a que toda la realidad en Cristo pueda ser practicada, vivida a través de nosotros. Entonces hay unos puntos claves que el apóstol Pablo nos da y que son importantísimos que nosotros los podamos comprender para que la vida de Cristo fluya a través de nosotros de una manera natural, para que tengamos victoria sobre el pecado, sobre cualquier circunstancia, para que no seamos reactivos, para que no nos cansemos. Todo esto que estamos enseñando sirve para eso. Saludos, Yoki, ¿cómo estás, mi querido amigo Pastor Yoki, allá en San Diego, California? Un abrazo enorme para ti, para toda la iglesia del Gran Rey, ¿verdad? Unos hermosos hermanos que tenemos allá en Cristo. Entonces todo esto que estamos enseñando es para disfrutar la vida de Cristo, para disfrutar el Evangelio, si le quieres llamar así, hasta para disfrutar el cristianismo, para no estar atorados allí en una religión, sino todo lo contrario, para esto poderlo vivir, para que el mundo se dé cuenta que nosotros vivimos, disfrutamos esta vida, para que el mundo vea una vida más que una imitación, ¿verdad? Para que el mundo pueda ver una realidad más que una falsedad, que el mundo pueda ver la verdad más que palabras aventadas al aire que decimos que es la verdad, pero que nosotros no lo vivimos. Entonces lo que queremos es eso, lo que queremos es que todo esto sea en los hijos de Dios una realidad disfrutada. Cabe mencionar que esta realidad, obviamente, si tú la disfrutas, si yo la disfruto, entonces nuestra propia familia, nuestros hijos, si aquí hay papás, hay mamás, que yo sé que sí los hay, que son la mayoría, pues sus hijos también podrán vivir, que esto es, podrán ver y vivir, palpar de primera mano que esto es una realidad. Entonces, para eso son todos estos principios. El apóstol Pablo dice en Romanos 10, versículo 4, que Cristo es el fin de la ley. O sea, contundente el apóstol. El apóstol está dándole fin a la ley y Cristo, lo sabemos, es quien finaliza la ley y hoy vamos a ver por qué. Tiene lógica el por qué termina la ley. Fíjense, qué extraordinario, el por qué Cristo es el fin de la ley. Porque de hecho no debe de existir más una ley externa cuando ya Cristo está en nosotros. Vean qué hermoso. ¿Por qué es tan lógico que no debe ya de existir, ya no debe de operar una ley externa cuando se nos ha impartido la ley del Espíritu de vida? Entonces el apóstol Pablo dice en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. Maravilloso. En el otro sentido también, el objetivo de la ley o toda la ley miraba a Cristo. También eso lo puedes apuntar allí. Fin como propósito o intención es Cristo, el fin de la ley. O sea que la ley como propósito e intención es Cristo, es llevarnos a Cristo. Y Cristo es el fin de la ley. Porque estando ya presente Cristo, aunque la ley no podía lograr lo que pretendía. ¿Por qué? Por cuanto a la debilidad del hombre, porque el hombre al andar en la carne, a la carne se le ha imposibilitado cumplir la ley. Entonces la ley al tener a Cristo presente, al estar Cristo presente, Él sí en nosotros cumple toda la ley. Es maravilloso. Entonces, hasta en ese sentido, la ley externa no tiene sentido para nosotros. ¿Ok? Entonces dice Romanos 10, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, ven qué hermoso, para justicia a todo aquel que cree. Extraordinario, para justicia a todo aquel que cree. El apóstol Rafa, en su enseñanza de discipulado de ayer, en la transmisión de Agua Viva, explicaba de una manera extraordinaria lo que es la justicia para nosotros en Cristo Jesús. Esa justicia que no solo tiene que ver con que alguien nos haya perdonado los pecados y ahora hayamos sido dictaminados como justos, no solamente eso, sino la justicia que tiene que ver con una naturaleza
porque ahora somos hechos justicia de Dios, ¿verdad? Nos ha hecho justicia, o sea, nos ha hecho su justicia. O sea, no solamente hemos sido justificados, sino que somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso está extraordinario. Eso significa que nosotros, al ser justicia, justicia es perfección, es obediencia y es perfección, obediencia y santidad, ¿verdad? Obediencia total es perfección y es esa santidad. Eso es lo que somos en Cristo Jesús. Pero vamos a ver cómo opera. Es lo que hoy vamos a ver. Qué maravilloso, cómo opera esa realidad. Porque podemos decir, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Que muchas veces decimos, somos la justicia de Dios. Yo soy santo, justo y perfecto. Soy santo, justo y perfecto. Entonces todos dicen, santo, justo y perfecto, ¿eso somos? Sí, eso somos. Pero, ¿por qué no se ve? ¿No? ¿Por qué no se ve? Entonces nos justificamos. Bien, no sé si se han dado cuenta, nos justificamos y luego decimos, bueno, es que eso soy en el espíritu. Lo de afuera no te fijes tanto porque hay mucho defecto, pero eso ya soy en el espíritu. Bueno, eso tiene una medida de verdad, porque sí, eso somos espiritualmente, ya lo somos. Ya somos, de hecho, santos, ya somos justos, ya somos perfectos. Hemos sido justificados, hemos sido perfeccionados. Amén. Somos obedientes totalmente delante de Dios y delante de la ley por Jesucristo. Eso es una realidad. Claro, esto, como siempre lo digo, a la mentalidad legalista no le gusta. No le gusta porque la mentalidad legalista busca ganarse esa santidad, esa perfección y esa justicia. Pero bueno, eso es lo que dice la Escritura, que somos en Cristo Jesús. Sin embargo, yo decía que eso tiene una medida de verdad, porque es extraordinario. ¿Saben qué es lo extraordinario? Que ese santo, justo y perfecto, escribe allí, que ese santo, justo y perfecto se manifieste. Amén. Yo creo que todos en algún momento, cuando no conocíamos del Señor y cuando nos resistíamos, ¿verdad? Aunque el Señor ya nos había apartado desde el vientre de nuestra madre, desde la eternidad pasada, ya lo entendemos ahora, pero nosotros aquí en la tierra nos resistíamos. Y muchas veces nos resistíamos por la actitud de muchos hijos de Dios. Porque de santos, justos y perfectos, pues nosotros no veíamos absolutamente nada. No veía nada de santidad, nada de justicia y nada de perfección. Pero dice el apóstol Pablo, y dice el Evangelio, y nos muestra el Señor en el Evangelio que eso somos. Entonces hoy estamos viendo, vamos a mirar cómo es que eso puede ser y es posible que se manifieste la justicia, la santidad y la perfección. Y eso pues es hermosísimo. O sea, los primeros que lo disfrutamos pues, somos nosotros. Y ya lo digo, después la familia y después todos los que nos conocen. Y entonces nos convertimos en unos evangelistas naturales. ¿Por qué? Porque manifestamos, miren, manifestar justicia, santidad y perfección, pues es manifestar la vida de Cristo. Entonces es hermoso. Entonces la gente puede ver una realidad, pueden escuchar un evangelio y pueden verlo manifestado a través de nuestras vidas. Entonces, otro aspecto más sobre la ley que dijo Jesús en Mateo 5:17, lo vimos la semana pasada. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Maravilloso. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Y ya dije, yo quisiera, me encantaría que viéramos otro aspecto más, porque cuando leemos esto, el fin de la ley es Cristo, pensamos, porque Cristo cumplió toda la ley, por eso ya terminó la ley. No solo por eso, sino porque la ley, escuchen esto, y la demanda de Dios, o sea, más bien, la demanda de Dios existe. El que digamos que Cristo es el fin de la ley, escuchen esto, que eso es lo que muchos malinterpretan, ¿verdad? Y muchos piensan incorrectamente, es que cuando decimos que Cristo es el fin de la ley, que no estamos bajo la ley, muchos piensan que eso significa que podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? Podemos hacer lo que se nos pegue la gana porque ya no estamos bajo la ley. Contundentemente no se refiere
a que Dios, por ejemplo, ya no tiene ningún requerimiento hacia nosotros. No, eso no significa. No significa que todo lo que Dios demanda ya no lo demanda. Y solo lo demandaba en el tiempo de la ley, y ahora que estamos en el tiempo de la gracia, en este tiempo ya no demanda nada de nosotros. No, quiero decir un contundente no. Es más, para que te prepares. Dios de nosotros no solo demanda lo que estaba escrito en la ley de Dios. No estoy hablando de la ley ritual de los judíos y las diferentes leyes que tenía el pueblo de Israel. No me estoy refiriendo a eso. A lo que demandaba Dios del hombre, yo te voy a decir, no solo lo que está escrito lo sigue demandando Dios, sino aún más. Es más, el Señor Jesús en algún momento dice, un nuevo mandamiento les doy. O sea, todavía les doy un nuevo mandamiento. Entonces, como si no bastaran, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Se refiere a que Dios no ha bajado el nivel de expectativa, no ha bajado el nivel de expectativa en nosotros. Al contrario, escuchen, al contrario, lo ha elevado. Entonces, todavía Dios está demandando, ya lo dije, lo mismo. Esto no significa que la ley ya no está vigente, porque Cristo es el fin de la ley. No significa que Dios ya nos dijo, muchachos, hagan lo que quieran. No significa eso. Dios, de hecho, exige mucho más, escribe allí, exige mucho más que en el antiguo pacto. Exige mucho más. Pero gracias a Dios, ¿por qué? Porque todas esas demandas son cumplidas en Cristo. Escribe allí, todas esas demandas son cumplidas en Cristo, y Cristo en nosotros las cumple. Repito, todas esas demandas son cumplidas en Cristo y Cristo en nosotros las cumple. ¿Quién? Maravilloso. ¿Quién cumple esas demandas en nosotros? Cristo. Es Cristo quien obra en mí, escribe allí, es Cristo quien obra en mí. Eso no lo olvidemos. Vuelvo a decirlo, porque el Padre demanda de nosotros esa perfección, esa santidad y esa justicia. Pero relájense. Así que agarra al que está a tu lado, dile relájate. ¿Cómo que la exigencia es mayor? ¿Cómo que el Señor sigue demandando no solo lo mismo, sino aún más? Claro, porque Él lo que ahora está demandando es algo que solo puede ser expresado por la vida de su Hijo. Y felicidades, porque tú y yo, si estamos en Cristo, tenemos la vida de su Hijo. Entonces, si tenemos la vida de su Hijo, vean qué hermoso, entonces si tenemos la vida de su Hijo, es su Hijo en nosotros el que obra todo lo que agrada a Dios. ¡Qué maravilloso! Todo lo que agrada a Dios lo obra Cristo en nosotros. Entonces aquí de nuevo voy a hablar de dos aspectos de lo que agrada a Dios. Nosotros, por Cristo que está en nosotros, ya agradamos a Dios. Amén. Agradamos al Padre. El Padre está agradado con nosotros. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo ha completado todo lo que el Padre requiere. Pero aparte, nosotros, fíjense qué maravilloso, nosotros agradamos al Padre en nuestra vida cotidiana. ¿Cuándo qué? Cuando el que obra en nosotros es Cristo. Amén. Cuando la vida de Cristo se manifiesta en nosotros, es Cristo, es el Hijo, el que agrada a Dios y el que manifiesta la perfecta voluntad de Dios. Yo siempre tuve un conflicto, y yo pienso que a lo mejor alguien aquí también lo puede haber tenido en su vida, sobre la voluntad de Dios. Yo siempre tuve un conflicto sobre la voluntad de Dios. Siempre tenía yo la duda de cuál era, siempre tenía la duda de cómo yo la podía encontrar, siempre tenía yo duda. Si alguien pasó lo mismo, me encantaría que lo escribieran. Si alguien tuvo la duda de cuál es la voluntad de Dios, cómo la puedo conocer, cómo puedo saber si ando en ella y cómo hacerle para cumplir la voluntad de Dios. Y es allí en donde me metía en un barril sin fondo. ¿Cómo? Fíjense lo que dije. ¿Cómo hacer
para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, en mi hacer para cumplir la voluntad de Dios, inventé muchas cosas. Pensé que haciendo determinadas cosas, yo podía lograr hacer su voluntad. Y eso siempre con la duda de si yo estaba caminando en su voluntad. Yo creo que, lo digo con respeto, me parece que esta es una de las preguntas que más hijos de Dios se hacen. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo hago la voluntad de Dios? ¿Qué necesito hacer para agradar a Dios en su voluntad? Bueno, qué maravilloso es, porque ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que mi búsqueda terminó cuando entendí que es Cristo el que conoce la voluntad de Dios. Fíjense qué maravilloso. Fíjense, es Cristo en mí el que conoce la voluntad de Dios. Es Cristo en mí el que hace la voluntad de Dios. Es Cristo en mí el que agrada al Padre porque camina en su voluntad. Eso está extraordinario. Entonces, de hecho, yo no tendría por qué esforzarme en conocer cuál es su voluntad, sino lo que yo tendría que hacer es rendirme para que el único que puede hacer la voluntad de Dios de la manera en que Dios lo requiere, o sea, es de una manera perfecta. Dios no ha cambiado. Por eso en la ley Él expresó. ¿Saben por qué estaba la ley? Para que nosotros entendiéramos el nivel de Dios en una medida. Dios requería perfección. En la ley decía que si tú cumplías todos los mandamientos, pero fallabas en uno, te hacías acreedor a la maldición de toda la ley. Porque para Dios o es el 100% o nada. Si fallabas en un mandamiento, entonces fallabas en todos los demás. Era como si no hubieras cumplido absolutamente nada. Alguien dirá, qué malo es eso. No, eso es para que nos demos cuenta el requerimiento de Dios. Dios quiere obediencia al 90%, al 99.99%, no. Dios quiere obediencia total y siempre ha querido lo mismo. Escribe allí. Y hoy quiere lo mismo. Oh, entonces, pastor, yo estoy metido en un problema. No, tranquilo. No, porque para eso nos envió un Salvador y por eso es nuestro Salvador. ¿Ya vieron? Es Salvador no solo porque nos libra del infierno, no es solo porque nos libra de la muerte y de la enfermedad, y no solo porque nos libra del pecado. Es nuestro Salvador porque nos libra de lo que significa verdaderamente pecado, porque pecado significa errar al blanco, eso significa. Entonces significa que una persona que no está dando en el punto indicado, que no le está dando al blanco en su vida, escuchen esto, está pecando, aunque no esté pecando en algún pecado moral, pero si esa persona no está caminando en la perfecta voluntad de Dios, esa persona está fallando del blanco para el cual fue creada. Pero la solución, tranquilos, relájense. La solución es que el que camina la perfecta voluntad de Dios y el único que la puede hacer es Cristo. Por eso es un gran avance, un enorme avance de que hoy entendamos la impartición de Cristo. Obviamente esto que estamos hablando nos ayuda a crecer más y más en el dar gracias. Gracias porque tengo tu vida. Y entonces dan ganas, ¿verdad? No sé si les pasa a ustedes, a mí me está pasando ahorita mismo. Dan ganas de rendirnos más y de decir, Señor, de verdad, gracias porque tengo tu vida. Me quiero rendir. Ya no quiero yo entorpecer tu obra en mí. Ya no quiero yo entorpecer el camino que Cristo conoce perfectamente. Mira, Cristo conoce perfectamente la voluntad que Dios tiene contigo, tu asignación particular incluso, y Él es ese Cristo el que la conoce, que si tú te rindes, si yo me rindo, entonces esa voluntad perfecta pues se manifiesta sin ningún problema y sucede así, no sé, lo quiero decir de esta manera, y sucede que cuando nos rendimos al Señor y dejamos que su vida siga creciendo en nosotros, que siga avanzando, y dejamos que su vida sea la que gobierne, empieza a tener ese gobierno en nuestra alma,
Entonces lo que empezamos a dar cuenta es que en nuestra vida el Señor le empieza a llevar a la perfección del diseño para lo cual fuimos creados. Entonces se terminó la búsqueda, se termina la ansiedad, incluso dejo de hacer cosas para tratar de lograr lo que Dios quería para mí. Yo viví mucho tiempo angustiado por ese punto. Yo decía, ¿cómo le hago? O no sé si se preguntaron esto, ¿estaré haciendo la voluntad de Dios? ¿O no estaré haciendo la voluntad de Dios? Y allá aparecían, y luego, no sé, dependiendo de la iglesia donde tú estuvieras, aparecían los profetas, ¿no? Los que profetizaban. Entonces ya buscabas a un profeta, oiga, dígame, óreme, estaré haciendo la voluntad de Dios. Quiero que Dios me clarifique. Y yo creo que, insisto, yo creo que más del 90% en mis tiempos, por lo menos, yo sé que a lo mejor mis tiempos no son tus tiempos, pero era la pregunta que todos teníamos y queríamos que Dios nos la clarificara. Pero fíjense lo peligroso, porque si una persona llegaba y inventaba cualquier cosa y te decía, yo veo, dice el Señor que tú eres esto y esto y esto, y dice el Señor que tú camines hacia allá, imagínate que esa persona fallara, imagínate que esa persona, híjole, ese día, no anduvo muy acertado y te dijo algo que no es realmente lo que Dios tenía para ti. Imagínate el peligro hacia donde una persona se dirige cuando está caminando hacia una dirección para la cual Dios no la diseñó. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿se dan cuenta cuánto de maravilloso, de beneficioso es que Cristo gobierne nuestra vida? Amén. ¿Se dan cuenta de cuán bueno es que Él sea nuestro Señor, nuestro Rey, verdaderamente? Amén. ¿Se dan cuenta de cuán importante es que Él crezca en nosotros? ¿Se dan cuenta de cuán importante, escuchen, qué importante es que Él nos empiece a gobernar de tal manera que nuestra alma, cada aspecto, cada área, cada espacio de nuestra alma sea Cristo formándose en nosotros? ¿Para qué? Para que Él se manifieste cada vez más y de esa manera redireccione nuestra vida hacia el diseño original, porque Jesús no hace nada, escuchen esto, Jesús no obra nada fuera de la voluntad de Dios. Vean qué hermoso. Jesús, nuestro Cristo, el que tienes dentro, no obra nada fuera de la voluntad de Dios. Entonces, si no quieres estar fuera de la voluntad de Dios, pues deja que Cristo obre en tu vida. Wow, Gina Durán dice, lo peor es que a quien le preguntaba tampoco sabía. Pues claro, imagínense que quien sea la persona, lo digo con respeto, por muy bueno que sea el ministro o el pastor o el profeta, ¿cómo creen que Dios a él le va a revelar lo que cada persona es? No, ni esperes tú, por favor, porque luego la gente es medio pesadita con los pastores, con nosotros. Quieren que nosotros sepamos toda la dirección de su vida, casi. Quieren que nosotros, así creen que como estamos como que mejor, ya saben cómo dicen, ¿no? Es que usted está más, ¿cómo dicen? Es que usted está mejor, está más cerca de Dios, o híjole, se me fue, pero casi es que usted está más cerquita de Dios. A usted seguro le revela, no, si Dios no es chismoso, Dios no me está revelando la vida de todos ustedes. Ni aunque yo sea profeta, Dios no me está revelando la vida de todos ustedes. No podemos dejarle esa carga a quienes, a los ministros, y además es una enorme responsabilidad. Ellos no lo saben, así que si un ministro te dice, mi hermano, no lo sé, yo no lo sé, no lo veas feo, no lo veas como que, ay, este no ora, por eso no sabe lo que Dios quiere para mi vida, porque no ora. No sabe porque no es espiritual, porque es muy carnal este pastor. Me voy a cambiar de iglesia. A ver, allá dicen que hay uno que dobla sus rodillas todos los días y él sí ora mucho. Y bueno, si te quieres cambiar, pues cámbiate, ¿no? No digo que no te cambies, solo digo que no tengas falsas expectativas. ¿Amén? Lo que digo es que el único, el que sabe, el que conoce, el que sabe la dirección, familia, el que sabe el camino exacto
para lo cual Dios te diseñó. Y el que hace la buena y perfecta voluntad es Cristo. Cristo no hace nada fuera de la voluntad de Dios. Entonces ve qué maravilloso. Ese Cristo lo tienes impartido. Si tú permites que Él se manifieste, ven qué bueno es. Caminarás, escucha, en la perfecta voluntad de Dios. Qué maravilloso. Es extraordinario. Yo digo gracias a Dios por esto. Soy cada vez más feliz, cada vez menos Jorge, cada vez más Cristo. Y gracias a Dios porque voy a la cruz, como lo hemos enseñado acá. Voy a la cruz. Y en la cruz, ¿qué creen que me encuentro? Que Jorge murió. Y también, ¿qué creen que me encuentro? Que hay uno nuevo que resucitó con la naturaleza del Padre, conforme a su imagen, en la perfección, en la justicia y en la santidad. O sea, es una nueva creación, está lista. Esta nueva creación está lista para caminar la perfecta voluntad de Dios en la vida de Cristo que nos fue impartida. Eso es extraordinario. Por eso Jesús dijo, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Esas fueron sus palabras. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, yo soy un cumplidor. Yo voy a cumplir la voluntad del Padre. En la cruz, y no solo en la cruz, en tu vida. Escribe allí, no solo Cristo cumple la voluntad del Padre en la cruz, sino la cumple en nuestra vida. Amén. En nuestra vida, lo cumple en tu vida. Por eso el apóstol Pablo lo entiende y por eso dice en Filipenses 2:12, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer por su buena voluntad. El apóstol Pablo entendió que la salvación se trata. El que se ocupa de la salvación correctamente, o dicho de esta manera, ocuparse de la salvación con temor y temblor, o sea, temor y temblor, ¿qué es? Con rendición. El que entiende la salvación, escuchen, el que entiende la salvación y se rinde, el que entiende la salvación y se rinde, empieza a experimentar que Dios, y qué hermoso, que Dios produce el querer como el hacer en su vida. Eso está hermoso. Repito, el que se ocupa de esa salvación en entenderla. ¿Ya vieron qué importante es entender? ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado del saber? ¿Ven qué importante? Entonces, el que se ocupa de entender y de conocer correctamente esa salvación y se da cuenta de la obra de Cristo y se rinde porque esa obra, por la obra que hizo Cristo en la cruz y por la vida impartida de Cristo en él, se rinde, lo que va a experimentar es que Dios en él produzca el querer como el hacer por su buena voluntad. Pues, obviamente, ¿qué significa que Dios produce el querer como el hacer? Escribe allí, eso es sinónimo de la manifestación de Cristo en tu vida. Hacer y querer hacer lo que Dios quiere que hagamos y querer hacerlo, eso solamente es Cristo. Porque el apóstol Pablo, ahorita lo vamos a leer, de hecho él, y ahorita lo vamos a leer para que lo apreciemos más, ¿no? Para que lo apreciemos más, porque de hecho el apóstol Pablo, lo que dice en Romanos 6 y Romanos 7, es que nosotros no queremos, aunque te duela. No, pastor, yo siempre quise, aún antes de recibir a Cristo en mi vida, yo era bueno, yo era el más bueno de mi colonia, nada más me faltaba recibir a Cristo. No, si tú te crees que eras del más bueno de tu colonia, también de eso te tienes que arrepentir, porque así de bueno, sin Cristo te ibas al infierno. Sin Cristo no tenías salvación, y aunque fueras muy bueno y el más bueno de los buenos, y te llamaras Jorge Bueno, de todos modos ibas derechito al lago, como le decían un sobrinito mío, ¿no? Al lago de fuego. Si dices mentiras, te vas al lago de fuego. Y vas derechito para allá, pero derechito. Entonces, esto no se trata de qué tan bueno o qué tan malo seas. Esto se trata, ya lo vuelvo a decir, de que tengas dentro la vida del Salvador. Qué maravilloso. La vida impartida del Salvador. Entonces escribe, Dios es el que obra en nosotros. Amén. De eso se trata esto. Dios es el que obra en nosotros. Por eso el apóstol Pablo en el libro de los Colosenses, él dice,
que no se ha dedicado a otra cosa más que a predicar al glorioso Cristo impartido. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea, el apóstol Pablo decía, este es el evangelio que predico. O sea, predico un evangelio del Cristo impartido. Predico el evangelio del Cristo impartido, del Cristo en nosotros, porque Él es el que obra el querer como el hacer. Entonces, Dios es el que obra en nosotros. Por eso, la liberación de la ley no quiere decir que estamos eximidos de hacer la voluntad de Dios. Lo repito, la liberación de la ley no quiere decir que estamos eximidos de hacer la voluntad de Dios, sino que estamos libres de hacerla como de nosotros mismos. ¿Me escucharon? Estamos libres de hacerla como de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en este pacto escribe, de ahora en adelante, el que hace la voluntad de Dios es otro, es Cristo. El que hace la voluntad de Dios es otro. ¿Y ese otro quién es? Es Cristo. Pero como Cristo se hizo uno en nuestro espíritu, a la vez también somos nosotros. Por eso ese Cristo en nosotros es clave. Por eso Pablo entendió, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces significa que cuando Cristo obra, a la vez estamos obrando en nosotros. Pero ya no nosotros, es Cristo en nosotros. Él es el único. Por eso debe de ser el centro, por eso debe de ser todo. Por eso no debemos de quitar nuestros ojos en Él. Por eso decía el apóstol Pablo, si pues habéis resucitado, poner tu mirada en las cosas de arriba. Por eso le dijo el Señor Jesús aquí en la tierra a Pedro, le dijo, Pedrito, es que tu problema que tienes es que pones tu mirada en las cosas de los hombres y poner tu mirada en las cosas de los hombres te hace ser adversario, Pedro, te hace ser adversario. Porque se acuerdan que le dijo Satanás, apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro le insinuó y le dijo, Señor, no vayas a la cruz, que eso no te acontezca, pues vas a sufrir demasiado. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres escándalo, o sea, quítate. Entonces Pedro se queda, yo imagino que la cara de Pedro me dijo, diablo. Y le dice el Señor, es que espérate, es que actúas como adversario cuando tú pones tus ojos en lo natural. Ey, no te desenfoques. No, esto se trata de ¿qué? De poner la mira en las cosas de Dios. Se lo dijo a Pedro. Y yo creo que Pedro nunca se lo olvidó. Y el apóstol Pablo después escribe, pongan su mirada en las cosas de arriba. Extraordinario. Una vez que estamos plenamente, esto es importante entenderlo, necesita el Señor desarmarte, desarticularte tu mente y la mía, esa mente llena de obras y de deseo humano nuestro de querer nosotros hacer las cosas. Una vez que estamos plenamente persuadidos de que no podemos satisfacer la voluntad de Dios, ni siquiera intentamos hacerla, y entonces ponemos nuestra confianza en el Señor a fin de que Él se manifieste en nosotros, a fin de que Él manifieste en nosotros su vida de resurrección. Lo repito, estos son algunos aspectos básicos. Rendirte plenamente, estar persuadido que tú no puedes. Es así. Por eso Romanos 6 hay que leer en la palabra. Por eso yo les decía, hay que saber en la palabra por eso él dice, es que lo que quiero hacer no hago, es que yo sí en mí está el querer, pero en mis miembros veo que no está. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, ríndete. ¿Me escucharon? Ríndete. Tienes que estar completamente persuadido que para ti, para mí, es imposible hacer la voluntad de Dios. Cuando uno se rinde, ¿qué es rendirte? ¿Qué es rendirte? ¿Alguien ha jugado algún deporte y ya se rinde? Ya me rindo, me ganaste, me metiste 20 goles y yo no metí ninguno. Me rindo, nos rendimos, ya nos vamos con nuestra pelota. Mi equipo muy malo, no metió ni un gol. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando nos rendimos? Ya no podemos, o sea, no queremos ya intentarlo más. Esa es la idea de Dios. Ese era el propósito de la ley. El propósito de la ley era que nos diéramos cuenta que nosotros no podemos,
que nosotros, aunque tengamos aquí la voluntad de Dios delante de nosotros, nosotros no podemos cumplirla. Entonces, al rendirnos nosotros, entonces es allí donde surge la confianza extraordinaria. Es donde nuestro corazón clama por un Salvador. ¿Sabes qué? Yo no puedo hacer la ley. Yo lo intento y fallo, lo intento y fallo, lo intento y no lo logro. Entonces es donde el apóstol nos da esa imagen de que ese hombre que intentó, falló, se rinde, dice, ya no puedo más, ya no lo hago, estoy rendido, estoy en el punto más débil. En otras palabras, en el punto de muerte, entiendo que estoy muerto. Tienes razón, Señor, lo que sucedió en tu cruz, de llevarme a la cruz, es la verdad. Fíjate, cuando no nos rendimos, de hecho, vamos contra la cruz, porque la cruz es muerte, y muerte es el punto más alto de rendición, o es el punto más bajo de fortaleza humana, porque estar muerto es la debilidad. Escribe, muerto, otra forma de ver la muerte es la debilidad al extremo. O sea, ya no puede hacer nada, es lo más débil de lo más débil. Y esa es la idea que el Señor quería que nosotros entendiéramos. Estamos muertos en Cristo Jesús. Entonces, cuando esta imagen que da el apóstol Pablo es de un hombre que va hasta el límite y se rinde al grado de que le dice, Señor, sé tú mejor el que manifiestes tu vida. En este pacto, escribe allí, en este pacto, si algo se hace, si algo es hecho, debe de ser el Señor el que lo haga. Lo repito, en este pacto, si algo es hecho, debe ser el Señor el que lo haga. ¡Wow! Nuestra falla está en que a pesar de saber que nosotros no lo podemos y el Señor no acepta nada de nosotros, somos muy frecuentemente metiches. Nos metemos a cada rato a querer hacerlo. Yo les voy a decir algo. Esto es algo que estamos aprendiendo. Yo lo estoy aprendiendo. Esta vida hay que aprenderla. Es una vida espiritual extraordinaria. Tenemos la vida de Cristo y estamos aprendiendo a rendirnos a Él, a identificar cuando somos nosotros los que lo estamos haciendo por nuestra voluntad, por nuestro voluntariado, y no es la manifestación de la vida de Cristo que está brotando a través de nosotros. Esa es nuestra falla. Nuestra falla está en que a pesar de que sabemos que no lo podemos hacer y que lo que hagamos no es lo que Dios recibe, porque Dios solo recibe el fruto de su Hijo. Eso me queda clarísimo. Eso es lo que enseña el Evangelio. Aún nosotros, aunque sabemos eso, procuramos hacerlo. Y entonces procuramos nosotros, intervenimos y por lo regular, no el 99.99%, el 100% que nosotros intervengamos, escuchen, y que no sea la vida de Cristo manifestada, podemos estar equivocados. Y al estar equivocados, aunque el Señor no nos desecha, pero podemos estar perdiendo tiempo, perdiendo recursos, desperdiciando vida, cuando ya tenemos la vida de Cristo en nosotros. Como aquellos hombres que perdieron tiempo en Mateo 7, 22 y 23, cuando se presentaron delante del Señor y le dijeron, y dijo el Señor habla de esto, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí. Wow. Nunca os conocí. Pero ¿cómo que no nos conociste si profetizamos en tu nombre? Si en tu nombre echamos fuera demonios. Si en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cómo que no nos conociste? Escucha, no te conocí. Eso lo hiciste tú. Eso fue por tu cuenta. Esa fue tu iniciativa. Uy, eso está fuertísimo. Eso está fuertísimo. Dice el Señor, nunca os conocí. Hola, mi buen Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Dice, a mayor pérdida de mi voluntad es proporcional al incremento de Cristo en mí. Sin duda, Dios lo único que ve es a su Hijo en nosotros, de una manera corporativa. Así es, eso es.
¿Verdad que es bien sencillo? Miren, voy a decir algo. En la realidad humana, pues no es sencillo. Porque es como que nosotros entendamos que tenemos que ir a la plancha. Verdaderamente. Por eso no es un juego lo de muertos en Cristo. No, eso es una realidad. Por eso el apóstol dice, a ver, de esto se trata el evangelio. De que tú te puedas ver. Porque es bien fácil decir, Cristo murió por nosotros allá en la cruz. Cristo murió por nosotros. Pues eso es bien padre. Pero que tú digas, yo también morí con Él, estoy muerto juntamente con Cristo, ese es otro asunto. Pero extraordinario, pero ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Cuanto antes, entonces, cuanto antes abandonemos el intento, nuestros intentos de seguir obrando nosotros, cuanto antes abortemos nuestros intentos, entonces quedará más espacio, cada vez más espacio, para que el Señor se manifieste. Porque si seguimos nosotros intentándolo, no queda lugar para el Espíritu Santo. Entonces tenemos que rendirnos, familia, amigos, en el nombre de Jesús. Que el Señor nos dé luz, amén. Yo siempre digo que acuérdense que en una enseñanza pues no recibes todo, ni se te enseña todo. El Señor te va a enseñar lo más extraordinario desde tu espíritu a tu corazón, allá adentro de ti. Adentro de ti tienes tú la universidad del cielo, ahí está, te enseña todo. Lo que hace un edificador es que yo siempre digo, te da unas llaves que solamente abren un camino de un entendimiento que si tú caminas en él, lo recorres, y como los hermanos de Berea, y tú verificas en la escritura y compruebas que es así, entonces esa riqueza empieza a fortalecer tu interior para una rendición real, para una rendición verídica. ¿Verdad, Fabriani? Un abrazo, Fabriani. Si el Señor dice, si el Señor no es el que edifica, en vano construye el que edifica. Entonces, si decimos, ok, Señor, está bien, Señor, confiaré en ti para que tú seas el que lo hagas en mí. Entonces allí, escucha, confiaré en ti para que tú lo hagas en mí. Entonces allí podemos encontrar una fuerza más poderosa que nos llevará hacia adelante. Esa es la mayor fuerza. Eso es lo más glorioso, que digamos, ok, Señor, voy a confiar en ti, pero ¿en qué sentido? Para que a través de mí, para que tú obres a través de mí, y me rindo a ti. Repito, las exigencias de Dios no han cambiado. Hay gente que piensa que nosotros, ya están en la gracia, entonces llevan una vida bien ligera. No, mira, la vida de Cristo en mí, fíjense qué bonito es, la vida de Cristo en mí me ha llevado a dejar cosas, a dejar privilegios, a dejar recursos, a no amarrarme con lo natural, a predicar y a servirle al Señor sin anhelar lo material, a abandonar las pasiones de este mundo y los deseos de este mundo y los objetivos de este mundo. No, o sea, ay no, eso es que ustedes llevan la vida más ligera. Bueno, si un humano voluntariamente hace eso, a ver en qué condiciones se encuentra. Realmente la vida, escuchen esto, a la que Dios nos ha llamado, es imposible para el hombre. Es imposible. Solo la puede obrar la propia vida. Es en otras palabras, el que nos da las exigencias, él mismo las cumple. El que puso el estándar, él mismo es el que en nosotros cumple el estándar. Qué maravilloso. El que da la estatura, el que es la medida Cristo, él en nosotros da la estatura. Eso es maravilloso. El que es la estatura, como decían los apóstoles, a la estatura, a la medida de Cristo. Que todos lleguemos a esa estatura, a esa medida, tranquilo. El que llega, el que te lleva a esa estatura y a esa medida, ¿quién crees que es? Es Cristo. Si tú lo intentas hacer, bueno, el apóstol Pablo dice, inténtalo, vas a estar en la dinámica de hacerlo, frustración. Levantarte después de que te diste cuenta que no, volver a intentarlo y volver a frustrarte, porque te vas a dar cuenta que tú no lo puedes lograr. Solo es posible con Cristo
en nosotros. Solo Cristo es el que da la estatura, la medida, porque la medida es Él. ¡Qué maravilloso! Dice Mirna, dice Huicho, al renunciar a lo que pensamos que es bueno y solo estorbo para crecer en Él. Exactamente. Mirna dice, la operatividad de la nueva criatura es en la ley del espíritu de vida que nos ha librado. Amén. Fabriane dice, hoy cuando no veo cómo hacer, cierro mis ojos y respiro profundo y digo, Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú digas. Claro, a eso llegas porque no encuentras qué hacer. A ver, voy a ver si, gracias Fabriane, porque me ayudas en algo. Porque la idea de Dios es que ya rompamos esa dinámica. Y ya nos rindamos y digamos, ok, voy a perder tiempo si yo lo intento hacer. Mejor, Señor, desde un principio, hazlo tú, a través de mí. Me rindo a tu vida. Me rindo a tu gobierno. Me rindo a ti. Entonces, las exigencias de Dios no han cambiado, pero no somos nosotros los que podemos cumplirlas. El que dio la ley es Dios. Pues, sorpresa, Él mismo la guarda. Por eso Dios vino a tu vida, para Él guardar y cumplir esa ley. Él hace las demandas, pero Él mismo las cumple a través de ti. Mientras nosotros tratamos de hacer algo, Dios no puede hacer nada. Mientras nosotros tratamos de hacer, Dios dice, bueno, me esperaré hasta que te canses. Me esperaré hasta que tropieces, hasta que te caigas y hasta que te frustres y digas, no sucedió lo que yo esperaba. ¿Por qué no pasó? Y entonces te des cuenta que mucho de lo que hicimos fuimos nosotros y no fue Dios. Entonces, Dios no puede hacer hasta que nos rindamos. Luego, ¿cuántas veces la gente le dice, Dios, haz tú, pero es la gente la que está haciendo y no deja de hacer? Entonces Dios dice, bueno, ¿cómo hago yo si tú no dejas de hacer? Es por causa de nuestros esfuerzos que fracasamos. Es por causa de nuestros fracasos que viene frustración y que las personas, voy a decir algo, al no entender, al no estar expuestas a un evangelio correcto, imagínense, frustración. Se encuentra con un evangelio de obras, imagínense, una persona frustrada que se encuentre con un evangelio legalista que lo lleva al esfuerzo, olvídense, esa persona se va a meter en el camino de mayor dolor, frustración, cansancio, que es tratar de hacerlo tú e ignorando la vida del Hijo de Dios que está dentro de esa persona. ¡Qué terrible! Por eso da gracias a Dios si tú estás escuchando un evangelio correcto. Da gracias a Dios. ¿Sabías que has llegado a escuchar ese evangelio por voluntad de Dios? ¿Sí sabías que es Dios el que te ha llamado al evangelio? ¿Te has puesto a pensar que realmente es Dios el que te ha traído hasta ahí, donde estás, hasta aquí, y a entender? Eso es para agradecer a Dios toda la vida. Pudieras tú estar confundido, perdido en una secta, en algún lugar sin conocer a Dios, sin tener luz. Pudieras haber estado en tinieblas. Nadie puede salir de las tinieblas si Dios no lo saca. Es Dios el que te ha sacado, el que te ha llamado. Buen momento para dar gracias a Dios. Y cuando tú fracasas aún siendo entendido, no te enojes. Dios quiere demostrarte que tú no puedes hacer nada. Cuando algo no salga bien, no te enojes. Dale mejor gracias a Dios porque Dios te está enseñando que sin Él o que si Cristo no lo hace, tú no puedes lograrlo. Tú no puedes lograrlo, a menos que Cristo lo haga a través de ti. Entonces todos necesitamos llegar al punto al que llegó este hombre del cual el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 7. Ese hombre que llegó a decir, miserable de mí.
Ese hombre que llega a decir miserable de mí es porque ha llegado al punto máximo de la caída. Es lo que está diciendo es soy algo que no sirve. Estoy en la condición de miseria. O sea, no funciono para lo que Dios quiere. Eso es lo que está diciendo. Alguien dirá, qué terrible caso, qué bueno que yo no estoy ahí. No, a lo mejor necesitas estar allí. A lo mejor necesito estar allí. No, es que esa declaración es el preámbulo de encontrar la verdadera vida de Cristo viviendo en nosotros. ¡Qué maravilloso! Así es, Él quiere a su Hijo, dice Ángeles. Él quiere a su Hijo, el que lo complace en todo y en todo. Exacto, exacto. Él quiere a su Hijo porque su Hijo lo complace. Rindámonos a Él. Amén. Todos necesitamos llegar al punto. A lo mejor tu problema es que no has llegado al punto. El apóstol Pablo dice, yo llegué al punto de considerarme miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Oh, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cada esfuerzo nuestro de hacer su voluntad, de hecho, indirecta o directamente, cada esfuerzo nuestro de hacer su voluntad es una negación de lo que Él nos declaró en la cruz. Porque en la cruz Él nos declaró inútiles. ¿Me escucharon? En la cruz Él nos declaró inútiles. Por eso aquel siervo se presentó y dijo, solo soy siervo inútil, porque solo lo que tú dijiste que hiciera, eso fue lo que hice. Y Él le dijo, bienvenido a la poderosa vida. Bienvenido a la poderosa vida, porque usted es un inútil, que lo escogí precisamente por eso. ¿Para qué? Para que la vida del poderoso y del glorioso se metiera en usted y fuera el que lo hiciera y no usted. Por eso el apóstol Pablo dijo, tenemos un tesoro en un vaso de oro, ¿verdad? En un vaso de diamantes. Tenemos este tesoro en un vaso de oro, plata, diamantes, piedras preciosas. No, dice el apóstol Pablo, tenemos este tesoro lo tenemos en un vaso de barro. O sea, el apóstol entendió, somos de lo más inútil que hay en la tierra, porque de esa manera, hasta ese punto, es donde Cristo se puede manifestar. ¡Qué maravilloso! Así es, dice Luisa, tú en mí cumples tus demandas. Exacto, eso es extraordinario. Por eso el apóstol grita gracias al final del capítulo 7 de Romanos. Y le llama al cuerpo, cuerpo de muerte. Les voy a dar unos datos. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ve qué hermoso? En Romanos 6 trata el cuerpo del pecado. Ponle allí, Romanos 6 trata el cuerpo de pecado. Te lo dejo para que lo estudies. El Romanos 6 habla sobre el cuerpo de pecado, que debe ser destruido para que no sirvamos más al pecado. Y Romanos 7 habla de otro cuerpo, que es el mismo, pero le llama de otra manera, porque el pecado tenía que ser anulado en nuestra vida, pero no solo el pecado, sino ahora le llama Romanos 7:24. Fíjense, Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 6, cuerpo de pecado. Romanos 7, cuerpo de muerte. ¿Qué significa el cuerpo de pecado y qué significa el cuerpo de muerte? Bueno, escribe esto. Mi actividad respecto al pecado hace de mi cuerpo un cuerpo de pecado. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir en Romanos 6 es que el cuerpo, su actividad del cuerpo natural es el pecado. Pero Cristo por eso lo lleva a la cruz. Y ahí termina con él. Repito, su actividad natural del cuerpo es el pecar. Por eso Cristo, solución, la cruz. Pero en Romanos 7 dice, mi inactividad, o sea, el cuerpo tiene actividad para pecar. Lo enseña, repito, en Romanos 6. Pero en Romanos 7 muestra la inactividad para hacer la voluntad de Dios. O sea, le gusta pecar, pero no le gusta hacer la voluntad de Dios. Qué interesante, ¿verdad? O sea, tú no eres el único que se te pegan las sábanas los domingos para no presentarte a tu congregación. Tú no eres el único que a todos lados llegas temprano
pero a la congregación donde te congregas, donde Dios te sembró, tú llegas tarde. Tú no eres el único que aprecias estar con tus amigos platicando, pero no te importa tanto si no fuiste el domingo a la congregación para escuchar la palabra que Dios tenía para ti. Tú no eres el único. Eso es algo natural. No estás endiablado. No tienes la legión de demonios dentro de ti. Eso es natural del cuerpo de muerte. Es un cuerpo que no le gusta, ¿me escucharon? Que es inactivo para la voluntad de Dios. Entonces, como este cuerpo es inactivo respecto a la voluntad de Dios, por eso el apóstol dice, este es un cuerpo de muerte. Aquí muerte entonces es debilidad en su punto extremo. Ya lo dije, la muerte significa total debilidad, débil hasta el grado de que no hay nada peor que eso. Máxima debilidad. Que yo tenga un cuerpo de muerte en relación con la voluntad de Dios significa que soy tan débil con relación a servir a Dios. Lo que Pablo está diciendo de este cuerpo de muerte es que este cuerpo no hace nada, no logra ni servir a Dios, no logra amar a Dios como Dios requiere ser amado, no logra obedecer a Dios como Dios requiere ser obedecido, tampoco adora a Dios como Dios debe de ser adorado. Es un cuerpo total y completamente débil, muerto con respecto a la voluntad de Dios. Y eso tú lo tienes que saber. Por eso, va de nuevo, por eso la impartición de la vida del Hijo es indispensable. Porque la idea de Dios no era que este cuerpo ahora se portara bien. No, el Padre no tiene expectativa en este tiempo, porque sí lo va a transformar tu cuerpo, ¿vale? Ahorita le estoy pegando mucho al cuerpo, pero tranquilos, un día este cuerpo va a ser transformado de corruptible a incorruptible, y entonces responderá, pero todavía no. Entonces este cuerpo tú tienes que entender que no responde naturalmente a la voluntad de Dios. Por eso te impartió el Señor su propia voluntad en el Hijo de Dios, para que esa voluntad fuera manifestada en ti. Eso está maravilloso, está buenísimo. Y eso a mí me encanta. Yo estaba estudiando y dije, qué bueno está eso. Por eso Cristo está impartido en mi vida. Por eso Cristo no lo dejes en un collarcito que te cuelgue aquí, ni lo tengas ahí. Tú y yo deberíamos decir, caray, necesito conocer más a mi Cristo, entenderlo más, me quiero rendir más a Él, quiero conocerlo más profundo. Ve a tu congregación, ve a tu iglesia, entrénate, discipúlate, lee, escudriña, ora, pídele a Dios, medita en Él todo el tiempo. Vale la pena. Es la salvación. Ocúpate en tu salvación, ¿se acuerdan? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Que sea lo más pronto, lo más importante. No esperes que tu cuerpo, como la gente que dice, pastor, yo no vine, yo vine a la iglesia porque sentí venir a la iglesia, sentí venir a la iglesia, se sienten muy espirituales, porque sentí venir y vienen una vez y creo que las otras veces ya no vienen porque no lo sintieron. Esa persona está a expensas de lo que siente, no su espíritu, sino su alma y su cuerpo, que son compadres, ¿no? Yo siempre digo, para entender el alma y el cuerpo, tienen un compadrazgo, operan juntitos. Entonces, ahí lo que siente es lo que lo gobierna. Y entonces cuando siente va, cuando no siente no va. Y entonces esa persona cree que eso es como debe de moverse uno. No, así, este cuerpo no quiere, por eso te saca, por eso menosprecia lo divino, por eso menosprecia la palabra, por eso menosprecia el servicio, por eso menosprecia sembrar, por eso no siembra, por eso somos más generosos para otras cosas, por eso gastamos muchísimo para otras cosas, pero en lo divino, en el reino ya cuestionamos y decimos, ¿quién sabe? ¿Y el pastor? No, yo lo veo muy feliz, él no necesita, no, ¿cómo que? ¿Y eso quién lo está haciendo? Eso no lo está haciendo Cristo, eso lo está haciendo mi alma, mi carne y mi cuerpo está en su línea, mi cuerpo no quiere. Eso no lo dice Romanos 7, no te estoy engañando. Lee la Biblia, Romanos 7 dice claramente el apóstol cómo es que este cuerpo está muerto para la voluntad de Dios. Por eso le llama
cuerpo de muerte. Entonces, el que yo tenga un cuerpo de muerte en relación con la voluntad de Dios, significa, ya lo dije, que servir a Dios, para servir a Dios y hacer su voluntad, estoy completamente debilitado, estoy incapacitado. El apóstol dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso lo dijo en Romanos 7:24. Y eso es muy bueno cuando alguien clama como clamó el apóstol Pablo. Es muy bueno cuando alguien reconoce, yo no puedo, este cuerpo se niega, me rindo. No hay nada más maravilloso a los oídos de Dios que alguien se rinda. Escucha, escribe eso. No hay nada más extraordinario para el Señor que cuando ve a sus hijos rendidos ante la vida de su Hijo, Jesucristo. No hay nada mejor. Cuando los hijos reconocen que ellos no pueden, que su esfuerzo no es suficiente. Este clamor es el clamor más espiritual, no es el peor clamor. Cuando una persona se ha rendido total, es el clamor más espiritual y es el clamor más escritural que puede un hombre hacer. Solo lo hace cuando sabe que nada puede hacer y entonces allí este hombre está en el clímax de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque hasta ese punto este hombre va a dejar de intentar hacer cosas para Dios y se rendirá para que Cristo sea el que obre en él. Este es un hombre que descubrió que no hay posibilidad de hacer más y clama en su desesperación, miserable de mí. Ha llegado a un grado donde incluso se desespera de sí mismo. ¿Alguno de ustedes se ha desesperado de sí mismo? De darse cuenta cómo la riega y la riega y la riega y la riega más. Y luego todavía intentas, tengo que leer más la Biblia, tengo que orar más, tengo que leer más, a ver, ¿qué tengo que hacer para que esto se componga? Leer, tú sabes, y orar. Pues acabo de decir que es necesario hacerlo, pero no son cosas que tienes tú que hacer. Cuando leer y orar, los hacemos equivocadamente, porque ¿cuándo es equivocado leer y orar? Cuando tú confías en eso para la victoria. La victoria, pon allí, es Cristo. La victoria no es la oración, la victoria es Cristo. La victoria no es la lectura bíblica, la victoria es Cristo. Claro que leemos, ya lo dije hace un rato, tengo que leer para conocer a mi Cristo, pero la victoria es mi Cristo. Claro que oro, porque comunión con papá, cuando le amo, es lo que más disfruto, porque él y yo somos uno. Entonces estoy en comunión con él, pero la victoria es Cristo. Entonces este hombre que dice miserable de mí, este miserable hombre hace una pregunta excelente. Ya estoy terminando. Hace una pregunta excelente. ¿Cuál es la pregunta que hace? La pregunta es, ¿quién me librará? Estuvo muy bueno. Ya cambió. Ya no está preguntando, ¿qué será lo que me librará? No pregunta, ¿qué me librará? Pregunta, ¿quién? Esa es la pregunta más extraordinaria. Eso es lo más glorioso y eso es lo que cuesta más trabajo. Las personas quieren ¿qué? Oye, ¿qué tengo que hacer? ¿No has escuchado? ¿Qué tengo que hacer? Oiga, ¿qué tengo que hacer? Oiga, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué me recomienda? Este hombre entendió que la pregunta correcta no era ¿qué hago? La pregunta era ¿quién? ¿Quién me librará? Esa es la condición extraordinaria. Y ese quién estuvo genial porque hasta aquí él estuvo buscando ¿qué? Estuvo buscando algo. Ahora él busca un quién. Hasta aquí ha hecho cosas para solucionar su problema. Ahora busca a una persona. Ahora busca a su Salvador. Ahora entonces él está en la condición exacta y perfecta de abandonar su esfuerzo personal y ahora toda su expectativa está en otro. Y ese otro, sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo. La liberación del cuerpo de muerte opera exactamente sobre el mismo principio que el perdón de pecados. En el asunto del perdón, miramos a Él sobre la cruz. En el asunto de la liberación, lo miramos a Él en nosotros. Qué maravilloso. Verlo a Él en la cruz, perdón de pecados.
verlo a Él en nosotros. Esto nos libra de este cuerpo de muerte, o sea, este cuerpo que se niega, aunque se niegue, fíjense, aunque se niegue, Cristo en nosotros hace que sirva este cuerpo a la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así que leamos nada más para terminar. Romanos 7, 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, vean qué hermoso, por Jesucristo Señor nuestro. ¡Wow! ¿Quién es el que me libra? Escribe allí, mi Señor Jesucristo. Porque este cuerpo, ¿por qué es de muerte? Es porque está muerto hacia la voluntad de Dios. No puede, no da el ancho. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. Pero, dice el apóstol, gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, dice, a la ley del pecado. Y cabe mencionar este ejemplo que muchos de ustedes conocen, pero lo quiero mencionar. En el tiempo cuando fue escrita esta epístola a los romanos, era castigado, había un castigo terrible, y este castigo era específicamente contra los que asesinaban, contra los asesinos, esos crueles. Cuando un asesino era castigado, agarraban el cadáver de la persona que él había matado y lo ataban a su cuerpo vivo del asesino, cara a cara, mano a mano, pie a pie, y el viviente quedaba ligado, el asesino quedaba ligado al muerto, y quedaba el muerto pegado a él hasta que este vivo se muriera. ¿Se imaginan todo el traspaso de mortandad del muerto? Esa es la imagen que está poniendo el apóstol. El apóstol lo que está diciendo, ¿quién me libra de este hombre muerto, de esta carne de mortandad? Porque no le gusta hacer la voluntad de Dios. ¿Quién me libra de esta lucha tan terrible que yo no puedo vencer? Gracias a Dios por Jesucristo. Estaba libre el asesino, fíjense, en esta tortura que le daban, este asesino podía ir a donde fuera, pero por donde quiera que fuera tenía que llevar el cadáver del muerto pegado a él. Así el apóstol Pablo se sintió ligado a un cuerpo muerto e incapaz de librarse. Donde quiera que fuera fue impedido por esta carga terrible. A la larga no pudo aguantar más y clamó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero su grito desesperado fue seguido inmediatamente por una alabanza. ¿Cuál fue la alabanza? Doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo, mi Señor. ¡Qué extraordinario! La vida de Cristo en nosotros, maravillosa, formándose en nosotros para manifestarse, es la vida más extraordinaria que un hijo de Dios puede vivir. Y la vida más terrible que un hijo de Dios puede vivir es la vida voluntariosa, donde yo y mi voluntad quieren hacer todo independientemente de Cristo. Qué importante es escuchar correctamente el Evangelio y qué importante es vivir. Esto cuando en nosotros empieza cada vez más a ser una realidad, lo que va a empezar a mostrar es la vida normal de un hijo de Dios. Un hijo de Dios que está rendido, un hijo de Dios que permite que Cristo sea el que ande y manifieste a través de él su vida, y de esa manera este hijo de Dios camina en la perfecta voluntad de Dios y manifiesta, fíjense qué maravilloso, y manifiesta la vida perfecta, santa y justa que porta dentro, que es la vida de Cristo. Qué maravilloso, qué extraordinario. Entonces,
podemos empezar a darnos cuenta que eso es el inicio, esa es la manera en que se anda y se vive en el Espíritu. Allí empieza a disfrutarse esta vida espiritual. ¡Qué hermoso!